históricamente nos ubicamos en ese momento en el que la iglesia, gracias a esa persecución, crece. ¿De acuerdo? Entonces quisiera nada más para tener ese contexto, hermanos, que con ese color expandan. Mariana, tú no te alcanzo a ver, pero si tienen colores, Mariana y Raúl. Sí. Perfecto. Vamos entonces ahí a marcar Hechos 8 para esta situación en la que la iglesia se expande y que este evento desafortunado que costó la vida de creyentes al principio, pues fue en realidad con un propósito y fue para que la iglesia creciera. Entonces, bueno, retomando, ya dijimos, Dios usa la persecución de Pablo y permite que la iglesia fuera llevada a Antioquía. Antioquía, hermanos, pues en ese momento entonces se va a convertir en la iglesia más grande de Asia. Va a ser una iglesia incluso más grande que Jerusalén. Y a mí me llama mucho la atención entonces que haya nacido de este evento tan triste que ya comentamos. Ahora, hermanos, la lección comienza haciéndonos énfasis en cómo estaba organizada la iglesia. ¿Y cómo estaba organizada la iglesia? Vamos a ver que es Hechos 13. Le vamos a pedir, a ver si, yo creo que le voy a pedir ayuda a Leti. Estamos en Hechos 13. Menciona a 5 personas, Leti. Entonces, estoy abriendo yo también al mismo tiempo que tú Hechos 13. Y te voy a pedir, Leti, si nos ayudas leyendo Hechos 13 del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Gracias, Leti. Hermanos, a mí yo subrayé aquí en mi Biblia la palabra profetas y maestros. Tenemos entonces a estos 5 elegidos de Dios. Profeta se refiere a que están proclamando la palabra de Dios. La Biblia dice que nosotros vamos a ser al final profetas y sacerdotes. Aquí no es que se atrevieran a decir profecía, sino que están proclamando la palabra de Dios. Y maestros es que están dedicados a la enseñanza. Entonces, vemos a 5 gigantes de la fe. Bernabé, nosotros ahí leemos por lo que nos dijo Leti, sabemos que es un hombre bueno, que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Si es levita, sacerdote y judío, ¿qué nivel de enseñanza, Leti, crees que tenía este hombre? Levita, sacerdote, judío. Yo creo que a este nivel, Leti, era como, pues para mí tener un doctorado en religión, porque, o sea, era no solo levita, no solo sacerdote, sino además judío. Entonces yo me imagino, Leti, que su nivel de enseñanza, su nivel de conocimiento era grande y sobre todo era un hombre bueno. La Biblia dice que era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo. Después tenemos a Simón. Y ya viste, Raúl, que ahí dice que su color de piel era un color, o sea, le decían de ese color porque era negro, era africano, pero también era judío, hermanos. Entonces, pues los judíos todos ya vimos cómo eran celosos del saber, y ya tenemos a 2 personas, pero de diferente raza. Y luego hay otro africano. ¿Quién es, Mariana? El segundo africano que oímos en ese grupo. Lucio. De Cirene, que también vemos que es en África. ¿Y quién fue el que fue criado, Clarita, con Herodes? Que uno dice, ¿cómo es posible que fueron
hermanos del hermano de leche de un personaje malvado en la historia. ¿Cómo se llama este profeta y maestro? Perdón, pero no recuerdo. Manaén, hermana. Dice ahí que fue criado con Herodes, Manaén dice ahí, criado con Herodes, hermano de leche de Herodes, el tetrarca, que nosotros sabemos que, bueno, pues también estuvo en contra de los servidores del Señor. Hermanos, aquí a mí me sorprende, podemos tener el mismo origen, podemos ser criados por los padres con la misma fe, pero podemos tomar decisiones diferentes. A mí, lo más lógico es que si Manaén tuvo como hermano a Herodes, ambos hayan tenido la misma fe o la misma necesidad. Sin embargo, vemos aquí que de la misma familia, cómo es que tomaron caminos tan diferentes. Y finalmente tenemos a Saulo. Raúl, Mariana o Francisco, yo no los veo aquí desde mi cámara, pero ustedes me podrían decir los nombres de estos 5 personas, pero sin verlos en la Biblia, de los que se acuerden. Bien. Estaba Simón de Cirene, Bernabé, Bernabé y Saulo, Miguel, el Lucio y el otro. Macaén. Manaén. Muy bien, muy bien. Leti, ¿qué estaban haciendo cuando, o sea, en qué contexto se dio que ellos fueran apartados? ¿Qué estaban haciendo cuando fueron apartados, Leti? O Jesús o Clarita, ¿sí ven que dice que estaban orando y ayunaron? Sí, estaban reunidos. Oraron y ayunaron, y en ese Sí. momento fue que el Espíritu dijo, apártenme a Bernabé y a Pablo para un emprendimiento, para algo que tenían que aprender. ¿Cómo fue que los despidieron, Jesús? ¿Cómo fue que los despidieron? ¿Qué hicieron para despedir a este grupo de hermanos que se iban a ir, a Bernabé y a Pablo? ¿Cómo los despidieron? No llegué ahí, hermana. Dice ahí, hermano, en lo que nos leyó Leti. Les impusieron las manos y... Ay, Lupita, perdón, no los te veía. despidieron. Por eso nada más estoy duro y dale con Leti, porque no veía no te veía, Lupita. No sé cuántas personas están, pero voy a pedir, a ver si encuentro aquí a un ingeniero que me ayude a ver todas las personas que están. Espérame tantito, y así ya Están veo todos, quiénes. hermana. Están todos, excepción hecha del hermano Raúl y la hermana Noemí, pero están todos. A ver, hermana. Uy, hermana, ni siquiera la había visto usted. Sí, están todos. Buenos días a todos. Bueno, soy nueva en esto, nunca había visto a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Aquí me siguen ayudando, ya voy, hermana, es que hay muchas ventanas aquí abiertas. No. Seguir hablando entonces, hermanos. Estamos en este contexto entonces, hermano, en que están despidiendo a Bernabé y a Pablo, que les impusieron las manos, y entonces vemos que la obra de Dios va a iniciar con dificultad. Hermana Lupita, ¿dónde nació Bernabé? Ahí, por ahí dice. O alguien del grupo que se acuerde. ¿Sí ven por ahí que dónde nació? Por ahí dice que van a Chipre, en donde nació Bernabé. ¿A la isla de Chipre? Ajá. Van a la isla de Chipre. Entonces, hermanos, yo quisiera que con su
que también en el mapa que estamos ocupando, ya dijimos que hicimos una expansión desde Jerusalén hacia Antioquía, hicimos con colores esa expansión. ¿Pueden, por favor, poner Hechos 13:4, hermanos? Dice en Hechos 13:4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Si ven en su mapa Seleucía, ¿pueden por favor escribir ahí Hechos 13:4? Me la robaron. Me pide Mariana que repase las instrucciones. Lo primero que hicimos en nuestro mapa fue hacer unas líneas de expansión desde Jerusalén hacia Antioquía y ubicamos un contexto, que hubo una persecución desde Hechos 8 y que esa persecución fue la que originó que la iglesia de Antioquía naciera. Ya en la iglesia de Antioquía estamos viendo cómo por una revelación del Espíritu Santo, Bernabé, Pablo van a partir, y quisiera que lo ubicáramos en Hechos 13:4. Seleucía está un poquito a la izquierda, hacia arriba de Antioquía. Está ahí, exactamente, hermana Leti. Y ahí vamos a escribir Hechos 13:4. ¿Cuál es la ciudad, perdón? Seleucía, hermana. Si su mapa no lo muestra, está bien cerquita a un lado de Antioquía. Con que vaya usted a la costa, nada más que trace a un ladito de Antioquía, que ahí está muy cerquita esa isla de Seleucía. Y ahí vamos a poner Hechos 13:4. Ahora le quisiera preguntar a mi hermana Lidia, ¿cómo se llama la isla en donde tuvieron el primer obstáculo para la expansión del reino, hermana? Que también no sé si la tienen en su mapa. Chipre, hermana. Y más particularmente la ciudad en donde tienen este encuentro. Sí. Entonces, hermanos, los que no tengan la isla de Pafos en su mapa, a lo mejor sí tienen la isla de Chipre. Vamos a poner el versículo 13:6 y le vamos a pedir a la hermana, estoy viendo, a la hermana Wikis. Wikis, ¿cuál fue el primer obstáculo que se presentó en este lugar que mencionó la hermana Lidia, que se llama Pafos? ¿Qué pasó ahí? Ok. Conchita, ¿qué pasó en Pafos, hermana Conchita? El primer obstáculo. Tu volumen, Conchis. Hola. Gracias, Lupita. El primer obstáculo que encontraron aquí fue ellos estaban predicando, pero se encontraron a un mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Aunque era judío, pero era falso profeta, él se oponía a que ellos le predicaran al procónsul Sergio Paulo. Él era el obstáculo, no lo quería apartar de la fe. Ese es el primer obstáculo, no sé. Gracias, Conchita. Ahí le quería preguntar, joven Raúl, ¿qué es un procónsul? O sea, ¿por qué era tan importante? Dice ahí que era un hombre inteligente. Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo inquieta el espíritu de un hombre inteligente, un procónsul que desea oír la palabra de Dios. ¿Qué es un procónsul, Raúl, en ese tiempo? Pues un procónsul era un puesto administrativo en el Imperio Romano y se encontraba en una provincia y pues ahí se encargaba de administrar la provincia y estaba abajo de la autoridad de un cónsul y del Senado romano. Y mientras que el cónsul se encargaba de hacer las leyes de la provincia y de los asuntos militares y defender la provincia, el cónsul solo administraba. ¿Era como gobernador? Como los consulados ahora, así. Pues, ¿le rendía cuentas directamente al Senado, Raúl?
Sí, Ok. Si quisiéramos transportar el día de hoy, Raúl, ¿qué sería para ti un hombre inteligente del día de hoy que desea oír la palabra de Dios? ¿A qué equivaldría ese cargo al día de hoy? Más fuerte. no sé, Tú, Francisco, ¿a qué crees que equivaldría el día de sería hoy? pues como el gobernador. Exacto, exacto. Muchas gracias, Francisco. Mariana, y esta parte que dice, el Espíritu Santo inquieta el espíritu de un hombre inteligente. ¿Qué significa que un hombre inteligente quiera saber la palabra de Dios? ¿Eso qué impacto puede tener en una ciudad? Por ejemplo, aquí un gobernador, dice Francisco, que quiera oír la palabra de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué efecto o impacto puede tener? Pues a lo mejor por las leyes de ahorita no podrías tal cual promover la palabra de Dios, pero se muestra en sus acciones, ¿no? Que obviamente un gobernador cristiano va a actuar, o bueno, debería actuar con honradez, siendo honesto, tratando a las personas con justicia. Sí, sí, muchas gracias, Mariana. Yo también pienso que era algo muy importante en el propósito del plan de Dios, que un gobernador quisiera en ese momento aprender de la palabra de Dios. Y entonces, Chelita, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace en ese momento Pablo cuando ve que él se está oponiendo? Yo me imagino, Chelita, que como se oponía, yo me imagino que interrumpía, que distraía, que de muchas formas, con sus actos o con sus palabras, no dejaba que este procónsul escuchara. ¿Qué sucede entonces, Chelita? ¿Qué hace Pablo? Pablo lo calla y le dice que quedará ciego por esa intervención que está impidiendo que se proclame la palabra de Dios y ellos se sorprenden y el gobernador se queda sorprendido de ver que el Señor Dios es poderoso de llegar a pues la palabra de Dios triunfa, ¿no? Entonces vio cómo el Señor usaba a Pablo y a Bernabé, ¿no? Entonces eso aumentó su fe y creo que por eso creyó, porque estaba viviendo algo Sí, que nunca había visto, ¿no? sí, Era el mago ciego por medio de sí. esa, pues que estaba impidiendo que se hablara de la palabra de Dios. Y yo pienso que es muy importante, ¿verdad? Que un gobernador, porque hay mucha influencia para el pueblo, Más ¿no? personas, claro, Habría más. claro, Chelita. Sí, Cristi, ¿cómo se llama este mago? O sea, a mí me llama mucho la atención su nombre, Cristi. Cristi no está. Está. Bar Sí. Jesús, o sea, hijo de salvación. O sea, ¿qué piensas de ese nombre? Hijo de salvación, así se llamaba. Sí, pero luego por aquí veo que se pronuncia diferente Elimas. su nombre, ¿no? Ya lo comentaste, hermana. Aquí no lo encuentro. Es que Elimas creo que es Es la el otro traducción en nombre. griego, El Cristi. Imás, sí. Ujú. El Imás, el mar. Pero, ¿qué te dice que se llame hijo de salvación? ¿Cómo le dice Pablo? Le dice Hijo lleno del de diablo. todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, O sea, le enemigo de dice lo toda contrario justicia. de su nombre. ¿Tú te acuerdas, Cristi, en qué momento Jesús a alguien les dijo que eran hijos del diablo? ¿Te acuerdas? Pues de no ser a los fariseos. Sí, exacto. Entonces, si Jesús mismo llamó hijo del diablo, Pablo está llamando hijo del diablo, no había equivocación, que era un espíritu que realmente estaba en contra del plan de Dios. Desde un principio, hermanos, Dios nos dio leyes para atacar esos males. Ahí vemos que era un brujo. Nosotros sabemos que diferentes gobernadores, diferentes personalidades importantes acuden a la magia, acuden a la brujería para tener poder, para un propósito. Y desde un principio el Señor, conociendo nuestro corazón malvado, nuestra inclinación
a nuestra comezón por querer saber ese futuro, por tener el poder en algo que no podemos controlar. Le voy a pedir a Raúl si nos puede leer desde un principio dónde nos dejó el Señor estas leyes. Le voy a pedir a Raúl que busque Levítico 19:22 y a Mariana Deuteronomio 18:10, mientras Raúl nos lleva a Levítico 19:22, en el que nos dice, nos advierte qué suerte hay para quienes busquemos. Ya casi. No te preocupes, tomen su tiempo, chicos. Sí, Raúl, por favor. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Se me hace que está mal. Sí, lo estoy buscando, hermanos. A ver, mientras, Mariana, si va por favor a Deuteronomio 18:10. Sí, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Bueno, y sigue, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y ya para terminar, el 12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Gracias, Mariana. Y el de Raúl, que yo seguramente se lo di mal. Es en el 31. 31 me dice Conchita. Si lo puede leer, Conchita, gracias. Dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. También en Levítico 19:26 dice, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. Gracias, hermanos. Miren, pues el tema que nos toca discutir, y voy a abrir yo la discusión, y interrúmpanme, por favor, si alguien quiere entrar. Les decía al principio que yo fui rescatada del mundo en el que vivía y que era visto para mí de una forma muy natural, muy normal. Todos tenemos curiosidad por conocer el futuro, hermanos. Todos queremos tener el poder para controlar lo que no vemos. Y Satanás nos ofrece un buffet, un menú muy completito de todo eso que queremos. Satanás no tuvo conmiseración y se atrevió incluso a ponerle ese buffet a Jesús, al mismo Jesús. Entonces nosotros no podemos creer, porque yo fui a la universidad, a mí no me va a pasar. Porque yo me mantengo informada, yo leo las noticias, esto no me va a tocar. Porque yo soy de una cierta clase social, esto no entra para mí. Porque yo nunca he estado inclinado hacia eso, yo nunca voy a ser presa de algo parecido. Estábamos diciendo que hay una fascinación por lo oculto, y es la misma palabra la que nos dice todo sobre el futuro y el presente, pero siempre tenemos esa comezón de querer lo oculto, de querer saber lo oculto, hermanos. Qué popular es, por ejemplo, el horóscopo. No es lo mismo la comezón por ir a oír Apocalipsis. A la gente oye Apocalipsis y le da miedo y dice, ay, nanita, qué feo está eso. Pero sí, el horóscopo nos atrapa. Satanás va a invitarnos y todas estas prácticas, aunque no tienen el rostro así como demoníaco o que se vea malo, recordemos que Satanás es un ángel de luz y que lo va a presentar de otra forma. Muchas veces la gente piensa, no, esto no es peligroso, porque la forma en la que esto se mete en la cabeza, hermanos, es inyectando esos pensamientos. Y yo digo, bueno, estos son mis pensamientos, ¿qué hay de malo en mis pensamientos? Esta estrategia, hermanos, es, pues como no nos da miedo, entonces nosotros pensamos, yo no estoy adorando directamente a Satanás, yo nada más quiero saber ¿qué me va a pasar hoy? Pongo el ejemplo práctico de leer el horóscopo. Cuando yo leo el horóscopo, hermanos, lo que estoy diciendo, Dios no reina.
Dios no reina, Dios para mí es irrelevante, yo no quiero, yo le dejo o estoy viendo mi destino, no lo quiero en las manos de un Dios que no me revela claramente lo que yo quiero saber. Como no es tan rápido, mejor lo veo y le pregunto al horóscopo, por ejemplo, ¿cómo va a ir mi negocio? Entonces también, hermanos, esto es lo que ha hecho en mucha población, es que justifique el temperamento de las personas. Pues así son los Piscis, pues así son los Leos, ¿y qué quieren? O yo no me llevo con mi pareja porque pues él es Aries y pues los Aries y los Leos no se llevan. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, esto es muy fatalismo, es súper fatalista, porque entonces acepto lo que otro dice de mi temperamento, de mi suerte, aunque venga de un charlatán, no importa, pero es lo que yo quiero hacer, porque entonces obtengo una respuesta como que más rápida. Y todos sabemos, hermanos, o sea, que yo creo, estoy segura de que conocen amigos, conocen parientes que leen el horóscopo y que hay gente que no puede tomar una decisión, o que todo es en base a eso, a lo que está escrito ahí. Yo hice una lista, hermanos, puse como lista de estas prácticas, hermanos, que son ocultas para mí. Puse el horóscopo en el que los astros me dicen mi destino, y yo creo, hermanos, que todos hemos visto, porque yo creo que fue de lo primero que yo leí en la Biblia, en Deuteronomio 4:19, hermanos, lo peligroso que es. Ahí le voy a pedir ayuda a Lupita, si me ayuda con Deuteronomio 4:19. Y mientras le pido a Francisco que busque Deuteronomio 17:3. ¿Ya? Sí, hermana, por favor, Deuteronomio 4:19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Amén. Hermana, ¿te acuerdas de una canción de Rocío Banquels que decía "Tu luna mágica"? Tráemelo de vuelta. Ajá. Hijo de la luna. ¿Cómo esas canciones, qué bonitas, qué románticas, inocentes, hermana, pero revelan cómo sentimos una fascinación por la luna y las estrellas? ¿Quiénes de nosotros, yo les platico de mis parientes que van a tomar la energía en la pirámide y hermana, como le decía, es tan sutil esa forma. ¿Qué tiene de malo agradecer en la naturaleza? Dios hizo el sol. ¿Por qué no puedo levantar mis brazos para tomar la energía del sol? ¿Qué hay de malo en eso? Deuteronomio 17:3, Francisco. Desde el 17:1 se refiere a los sacrificios. Sí. Dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallara en medio de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Y Francisco, pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿No tiene nada de malo hacerlo hoy, o sí? Sí, hay prácticas que son universales, que son independientes de si fueron al pueblo judío o al pueblo de Dios. Entonces, ¿hoy está bien levantar las manos a la luna y al sol? No. Ok. Hermanos, la brujería, miren, yo vengo de un lugar de veras que
donde esto era conversación de todos los días. Este encuentro con el amor desesperado, el éxito de un negocio, una venganza, una fama, ya me hicieron mal de ojo, voy a una limpia. Hermanos, yo se los cuento y estoy en ese lugar, estoy viéndome rodeada del huevo, de las hierbas que me ponían, cómo me decían que te lo dieron en un taquito. Yo no me podía curar, hermanos, de una alergia que tenía y era porque según esta persona alguien me lo había dado a comer y alguien me tenía mucha envidia. Entonces, hermanos, lo que esto inyecta en la mente es tan poderoso y yo pienso, hermanos, que somos presas y esclavos. Si mis padres a la edad de 13 años me decían que eso estaba bien, para mí esa era una forma común, corriente de vivir y yo me iba a curar porque estaba en las manos de mis padres. Mis padres sabían más que yo y me llevaban ahí porque me amaban. Hermanos, la lectura de las cartas y el tarot, que puede verse como un entretenimiento, la lectura del café. Yo me acuerdo, hermanos, que yo iba a que me leyeran el café, yo iba a que me leyeran las cartas. Era divertido porque iba con mis amigas, estaba ahí la imagen de la Virgen de Guadalupe. Era una buena persona porque ahí estaba un santito siempre administrando la tarea era una bruja buena, no me iba a hacer daño. Era mi futuro, a nadie le estaba haciendo daño con eso. Entonces, hermanos, les platico de cosas que en mi mente a los 13 y 15 años eran normales y no tenían nada de malo. Hermanos, aquí en mi lista ya comenté el horóscopo, ya comenté la brujería, la lectura de cartas. Estoy en los fenómenos paranormales, hermanos, en los que ahora tienen tan atrapados a adultos y siempre los han tenido atrapados, a jóvenes sobre todo. Y yo quisiera pedirle bueno, Wikis, nada más es leer Wikis. ¿Puedes leer Segunda de Tesalonicenses del 8 al 12? Está ocupada, perdón. Entonces le pido a Francisco que me... Segunda de Tesalonicenses, creo que es desde el 8... Por ahí dice, habla de un poder engañoso para quien no quiere la verdad. Si los chicos o lo encuentran antes o si Wikis ya la tiene, Segunda de Tesalonicenses es como del 8 al 12, Wikis. A ver si me ayudas, ¿dónde dice que hay un poder engañoso para quien no quiere la verdad? Segunda de Tesalonicenses, ¿qué? Creo que es del 2 o 8 al 12, Wikis. Si empiezas ¿De qué a leer capítulo? Segunda de Tesalonicenses 2 y luego es 8 al 12. Fácilmente de vuestro modo de pensar ni las conocéis, ni por espíritu ni por palabra. Esa mera, Lili. Que la lea otra vez, por favor. Otra vez. ¿Yo? Sí. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera vuestra, en el sentido de que en el día del Señor está cerca. ¿Sigo? Sí. ¿La 3? Sí, es que era 2 del 8 al 12. Ok. 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sentía en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien el presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará, y aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de
de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gracias, Lili. Hermanos, yo creo que lo que tenemos que aceptar es no irnos al extremo de decir esto no existe, esta persona no es cierto que vea el futuro, esta persona no es cierto que le digan algo, ese saber. Yo pienso, hermanos, que en realidad sí existen personas con esos poderes, con esos saberes, pero tenemos que saber, hermanos, de quién le está viniendo ese poder. Hay una película, sí la deben recordar, la de La Sombra del Amor. Había una medium, pero tan graciosa, tan simpática, y la película ponía en énfasis esta idea de que Ghost, hermana, La Sombra del Amor, ¿sí se acuerda? Que la medium era súper divertida. Y uno estaba, ay, qué romántico, es que se está comunicando con su enamorada. Y era de risa, de verdad, la medium. Y hermanos, ¿se acuerdan a quién le pasó algo terrible por consultar a una bruja? A Saúl. Muy bien, Mariana. Entonces, nosotros lo vemos en nuestra época moderna y decimos, ay, qué romántico, pero, o sea, yo me imagino lo horrible que será que mi mamá o mi esposo se vaya y que yo vaya con alguien, quiero hablar con Francisco o quiero hablar con mi mamá. Hermanos, o sea, qué horrible. Yo no quiero hablar con ningún muerto. Pero la forma en la que nos lo ponen, hermano, hace que se vea inocente y es por amor que uno lo está haciendo. Entonces, hermanos, no decir esto no existe, pero sí entender, hermanos, de quién viene ese poder para que las otras personas vean algo en el futuro o tengan una respuesta de lo que queremos saber. Y pues estas puertas, hermanos, estas puertas de entrada, quisiera pasar a lo de los ángeles y la santería. Hermanos, los ángeles en esta moda que está ahorita con nosotros son como esa ayuda que está ahí para ayudar a cualquier persona en el concepto que tenga de Dios. El ángel puede venir igual a un hindú que a un musulmán o que a un católico. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque la bibliografía y el mercado están llenos. Miren, cuando yo busco a un santo o a un ángel, porque yo los ubico más o menos en el mismo top de moda ahorita que están a lo mejor los dos, ni el ángel ni el santo me va a reprender, no me va a llevar al arrepentimiento, no me va a confrontar y me ayuda sin que yo haga algo a cambio, hermanos. Cuando yo pido la ayuda pues voy a comunicarme con mi ángel de la guarda, el ángel de la guarda no va a pedir ningún cambio de mi parte y el ángel de la guarda no me va a llevar a los pies de Cristo, hermanos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque parece muy inocente. Nosotros vemos a los ángeles como servidores de Dios, pero hermanos, veamos las repetidas veces que servidores de Dios que quisieron inclinarse o reverenciar a un ángel, no sé si alguien tenga en mente alguna situación en la que, ¿Pablo? ¿Hiciste algo? Pues por ejemplo, creo que en Apocalipsis, si no me equivoco, que Juan se le aparece un ángel y él se inclina y el ángel le dice que no. Sí, y también no vemos que María, por ejemplo, adore. En todas las veces, hermanos, nunca se ve que un ángel sea adorado. ¿Qué pasó con el ángel que quiso ser adorado, hermanos? Cayó de la gracia de Dios. Sí, hermanos. Entonces, que recordemos, hermanos, que esta moda de los ángeles no viene de Dios, hermanos. Sí. Y pues quisiera tocar los libros de autoayuda, hermanos, que también para mí son una fuente de una puerta de entrada para este ocultismo. Los libros de autoayuda, hermanos, son esos libros que me empoderan, esos libros que dicen, tú puedes y tú empodérate y me dicen que no necesito a Dios. ¿Alguien recuerda el libro de Juan Salvador Gaviota? Sí. Los jóvenes no. Hermano, cuéntenos de ese libro de Juan Salvador Gaviota, porque se vendió como uf. ¿De qué hablaba, hermano? Era de un ave que era de superación personal, ¿verdad, Jesús?
Sí, era de superación personal. Y está bien bonito, ¿verdad? Yo creo que usted lo leyó porque a todos los jóvenes de muchas generaciones nos lo recomendaban después de, yo me acuerdo que en los 80s estuvo de moda, luego en los 90s se volvió a poner de moda. No sé si Francisco lo leyó, Juan Salvador Gaviota. La historia de una gaviota. ¿Te acuerdas, Lili? Que volaba. ¿Verdad que está bien bonita la historia? De una gaviota que volaba y alcanza su meta y vuela como un águila. Y eso va comparado contigo. Lo que tú quieras hacer en esta vida en positivo, tú eres lo que quieres reflejar y lo que quieres ser. La esencia está en ti. Y hermana, como ficción es muy lindo, pero la palabra de Dios nos dice que todo lo podemos en Él y que sin Él nada somos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo recuerdo otro libro, hermanos, que a mí me daban a leer mucho, de los 4 acuerdos. De Miguel Ruiz. Sí, hermano. Toda esa literatura, hermano, si nosotros la tomamos, sí, si nosotros la tomamos, hermana, Dios no está ahí. Entonces, también tener cuidado, hermanos, porque esos libros me dicen en realidad que soy autosuficiente y que no necesito de Dios. Y lo último que quisiera tocar, hermanos, es el yoga, que es esa técnica de relajación para lograr una iluminación y también, hermanos, para depender de nosotros mismos. En esta práctica nos dicen que hay que vaciar la mente y, pues, hermanos, aguas porque una mente vacía se va a tener que ocupar con otra cosa, con otros principios y recordar que el alma ociosa, hermanos, es un taller del diablo. No pensar en nada. ¿Cuándo es que Jesús nos dijo, no pienses en nada y vacía tu mente? Nunca en la palabra de Dios vamos a ver que se nos diga, no pienses en nada y vacía tu mente. Al contrario, hermanos, nos dice Jesús, conoced la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo vamos a conocer la verdad, hermanos, si vaciamos nuestra mente? La verdad se entiende con la cabeza. Entonces, esto de sintonízate y pon cualquier frase. Si tú repites cualquier frase durante 1 hora, eso nos puede traer paz. O sea, yo puedo repetir viendo la pared o cerrando mis ojos, soy una flor, o la idea que ustedes quieren. Si yo la repito 10 veces con mi mente en blanco, seguro que voy a tener paz, hermanos. Y yo puedo engañarme muchas veces diciendo, pero ¿qué tiene de malo? O sea, yo tengo paz cuando cierro mis ojos y no pienso en nada. Y yo creo que el problema, hermanos, está en pensar que esa paz viene de Dios. Entonces, también tener mucho cuidado y yo les voy a comentar de apenas yo me enteré que la canción que cantaban los Beatles de My Sweet Lord, y fue Francisco el que me dijo, aguas con esa canción. Ay, pero si está bien bonita. ¿Alguien me puede contar de esta canción que yo andaba ahí tarareando? My Sweet Lord. ¿Alguien sí se sabe a quién va dirigida? Si mal recuerdo es a Hare Krishna. Sí, hermana. Teníamos la idea muchos de que cuando decía mi dulce Señor y dice aleluya, yo también pensaba que se estaba refiriendo a mi Dios. Hermana, y si no sabemos, yo por ejemplo, que tuve que ir a la letra, hermana, porque yo nada más oía My Sweet Lord. Ajá. Y qué inocente, hermana, pero ¿por qué? ¿Y por qué no se la aplico a mi Dios? ¿Qué riesgo tengo, hermana Lidia? Si yo digo, ay, pues si se la hicieron a él, se la puedo aplicar al mío, ¿no? Como que se podría. No, porque la intención, o sea, hay un personaje al que se está elevando en específico a quien se está elevando, a quien se compuso esta canción, por muy hermosa, porque es muy bonita, como usted dice, mi dulce Señor, pero nos vamos con eso, ¿no? Mi dulce Señor, y el aleluya, se oye, es para Dios, pero no, ya después cuando uno dice, ay, caray, o sea, no era así, está para este ídolo prácticamente. Y a lo mejor ustedes, hermana, recuerdan qué influencia tuvo que esas personas, los famosos influencers de esa época de los años 60, ¿cuántos de ellos, hermana, no se fueron a las religiones orientales? ¿Y cuántos de ellos no influenciaron a cuántas generaciones hasta hoy en día porque iban a buscar la paz?
hermanas, ¿y cómo terminaron? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque otra vez esta cuestión de yoga, ahora creo que hay escuelas, si no me equivoco, hermanos, hermanas, escuelas en donde a los niños los ponen a hacer yoga. Y yo recuerdo también ese contexto en el que supe en Canadá, en el que se dieron cuenta que pues ese vacío espiritual había que llenarlo con algo. Entonces había clases en las de que, mira, estas son las religiones del mundo, escoge la que tú quieras, porque se dieron cuenta, hermanos, del gran vacío que hay. Sí, lo que estamos comentando, no puedo vaciarme y necesito que entonces llegue un concepto de Dios a mí. Y con esto de que la tolerancia y que cualquier Dios puede tomar la forma que a mí me dé la gana, pues sí, hermanos, estamos en gran peligro. No sé si alguien quisiera comentar algo, hermanos, si alguien quisiera, Hermana, sí. yo quisiera comentar que ahora mucha gente se está desviando hacia la geología. Para tomar decisiones en sus vidas, están consultando a los ángeles. Sí, hermano. Y realmente Dios nos dio un ayudador, que es el Espíritu Santo. El consolador, exactamente, hermano. Y la intención puede ser buena, hermano, la intención y la necesidad, pero eso no justifica que busquemos ayuda donde el Señor nos dijo que no debemos buscarla y donde nos ha advertido por miles y miles de años que no debemos ir. No sé si alguien más quiera comentar, hermanos. Sí, hermana. Hablando o escribiendo más bien Pablo a la iglesia de Corinto, en la segunda carta a la iglesia de Corinto, está hablando acerca de aquellas personas que con tal de quitarle pues el poder que Dios le había dado a Pablo para predicar en su nombre, para expandir la obra, había muchos que atacaban y trataban de menospreciar o desacreditar, más bien dicho, la obra de Dios a través de Pablo. Entonces, aquí debemos de tomar en cuenta algo bien importante, lo que dice Pablo acerca de estos hombres y quién es quien los mueve. En la segunda de Corintios 11, solamente les voy a leer versículos del 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y aquí entran todas esas personas que están hablando de diferentes caminos para solucionar su vida, para llegar a Dios, lo sobrenatural, etcétera. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que usted estaba comentando ahorita, hermana Noemí, pero sí parece que es bueno. Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hace poco me venía yo en la carretera y estaba sintonizando, cuando ya vengo de regreso, sintonizo la radio. Y entonces de repente me llamó la atención de un hombre que estaba mencionando un texto de la Biblia, y me llamó la atención porque ya a lo mejor es un programa que están transmitiendo a través de la radio, y se me hizo muy raro por el tipo de estación que era, que no se dedica mucho a transmitir ese tipo de programas. No era un pastor, no era un programa cristiano, era uno de estos hombres que ahora hacen muchísimo negocio a través de la radio, a través de la televisión, y que se llaman maestros, algunos se llaman tal cual, dicen soy el brujo que vengo de Catemaco, etcétera. Pero hay otros hermanos, si nosotros escuchamos esos que dicen soy el brujo fulano de tal, de inmediato decimos es un brujo, nada que ver. Yo como cristiano no. Pero me llamó la atención la astucia de Satanás a través de este hombre. No, la verdad ya no supe cómo se llamaba, pero un hombre que habla con mucha fluidez, paz, tratando de transmitir su enseñanza, su sabiduría, pero mezcla de una manera muy astuta lo sobrenatural, la suerte, los santos,
y la palabra de Dios. O sea, Híjole, qué mezcla miedo. la palabra de Dios para poder sustentar lo que está diciendo. Entonces, fíjense bien cómo esto es bien importante. Son, perdón, pero esa es la realidad. Si no están en Cristo, si no están fundamentados en la palabra de Dios y te están mezclando la suerte, la adivinación, la idolatría, etcétera, están pregonando algo muy diferente al evangelio que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Entonces, con mucha astucia meten la palabra de Dios. Y, hermanos, si nosotros no tenemos una doctrina fija, muchos se van tras eso. Ustedes se van a maravillar de cristianos que digan, es que yo lo escucho, porque mencionan la palabra de Dios, cita la palabra de Dios. No, o sea, no se trata de que si cita o no la palabra de Dios, es todo el contexto. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona, hombre o mujer? Y que a final de cuentas está en contra de la palabra de nuestro Dios. Bien dice nuestro hermano Jesús ahorita, si necesitamos ayuda espiritual y ayuda en nuestra vida diaria, ahí está Dios, ahí está el Espíritu de Dios que está entre nosotros. Amén. Hermana, y los jóvenes son presa. Mariana me comentaba de una señora muy arreglada, muy bonita, que llegó a ella y a su amiga. ¿Y qué les pidió, Mariana? Que si no querían, ¿cómo fue la situación? Nos ofreció amarres por WhatsApp. Ajá. Bueno, primero nos preguntó, no me acuerdo ni qué nos preguntó, algo de si tienen novio o tienen alguien que les gusta, algo así, nosotros como, y ya les dije, ay, es que miren, hago amarres por WhatsApp y quién sabe qué. Y ya mi amiga dijo, es que vamos tarde y ya nos fuimos. Pero sí, pensamos que a lo mejor es solo con los adultos, pero también los jóvenes son presa por muchas situaciones, hermana, de tener esta entradita por una puerta y por un desliz para encontrar placer o para satisfacer una curiosidad en donde no debemos buscarla. Hay muchas cosas, hermanos, de verdad, que a veces no nos ponemos a investigar y nos envolvemos en ellas. Pero si investigamos un poquito, hay tantas situaciones astutas que vienen de Satanás para enemistarnos con nuestro Dios. Hay personas que a final de cuentas no son más que charlatanes, de eso viven. Ay, al fin que, como decía mi hermana, al fin que lo estoy haciendo por juego, yo sé que es un charlatán, ni por juego. O sea, no tenemos por qué andar jugando con aquellas cosas que sabemos que Dios prohíbe y que ofenden a Dios. Y como dice mi hermana, sí, efectivamente, hay personas que sirven a Satanás, se dedican a la brujería, tal cual, sí los hay, peor tantito. O sea, ni por un lado, ni por juego, así que ya sé que son charlatanes, ni por otro lado, que yo sé que sí, a final de cuentas tienen un poder maligno para hacer cosas. Entonces, en ninguna de las dos casos. Miren, hermanos, yo sé que muchos otros están escuchando a mi hermana Noemí, y de repente Satanás nos mete en nuestra cabecita, ay, 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 no exageren, o sea, que no exagere tanto mi hermana. Ahí está trabajando Satanás, que no exageren. No, es que es la realidad y tenemos que ponernos en este contexto. Me acuerdo mucho de ese libro, de avivamiento, para preguntarnos exactamente y tener una respuesta rápida del Señor. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Así de sencillo. Si a final de cuentas, por ahí mis compañeros, mis compañeras, sean jóvenes o adultos, ándale, vamos a consultar, al fin, ¿qué hacemos? ¿Qué juego? Para divertirnos, a ver qué sucede. Yo me debo de preguntar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Iría ahí? Aunque sea por vacile, por juego. Y la respuesta, hermanos, viene de inmediato. No, claro que no lo haría. Ahora, hermanos, hay cosas que les decía que desconocemos el contexto y que parecen que son inocentes. Miren, les platico mi experiencia. Ahí en el hotel, ustedes saben, les platiqué que ahorita pusieron dentro de lo que es el área del spa, pusieron un temazcal. Ajá. Y la licenciada, en una buena intención, o sea, dijo, pues todos los del comité vamos a probar el famoso temazcal, se va a hacer la prueba de pues de todo lo que es la ceremonia o todo lo que conlleva todo este tipo de actividad que a final de cuentas
es un baño de vapor, decía mi jefa, etcétera y todo eso. Bueno, pues yo no fui, yo le dije que yo no. Obviamente me vuelvo cada día más popular, ¿verdad? Con mi jefa. Entonces dije que muchas gracias, pero que no. O sea, yo no iba a participar. ¿Por qué, hermanos? Porque yo tenía la idea, aunque no conoce exactamente el temazcal, pero por ahí cuando yo me reunía acá en mi iglesia en San Juan del Río, había cerca de la esquina un lugar donde hacían el temazcal. Y yo oía como antes de eso estaban haciendo una ceremonia, así como cuentan los indios que escuchamos en las películas, ay, oh, no sé qué tanto, y los tambores y todo eso. Entonces, de verdad decía, esto no es de Dios, o sea, definitivamente esto no es de Dios. Y bueno, pasó y a final de cuentas estuvieron participando, ya los demás ni siquiera fue una experiencia bonita la que te salvaste, porque un montón de calor, siente uno que se ahoga y no sé qué tanto. Pero esto no es lo importante, hermanos. Lo importante es que al poco tiempo, empezaron otra vez con manifestaciones raras ahí en el área de donde está el spa, porque ahí siempre ha habido situaciones de manifestaciones sobrenaturales. Nosotros sabemos que pues, los demonios andan sueltos y hacen mucho tipo de situaciones, ¿no? Y entonces, como ya se manifestaban más estas situaciones, que las manitas que el niño que veían en las noches, etcétera, que las manitas que amanecían, las huellitas del sudor de las manitas de un niño que veían hasta arriba, de los vitrales, o sea, muchas cosas. Entonces, le preguntaron a la persona que hace estas ceremonias, que vino y dijo, es que hicimos mal en haber hecho con tanta precipitación esto del temazcal, porque debimos haberle pedido a los espíritus en una ceremonia especial, a los espíritus que habitan aquí, que nos permitieran hacer estas ceremonias para los espíritus que ayudan a sanear en el temazcal. ¿Qué? Y ya mi jefa se quedó así, dije, ándale, no que no. O sea, a final de cuentas, hay cosas que nosotros decimos, es un baño de vapor. No, o sea, sí hay baños de vapor normales, pero hay otras cosas en las que tenemos que investigar. Por ejemplo, mi hermana Noemí decía, esta canción de Mi Dulce Señor, ahí estamos como periquitos, repitiendo y escuchando, y a lo mejor nosotros pensando en nuestro Dios, pero no nos informamos y entonces, pues caemos en el engaño y no nos hace bien. Entonces alguien puede decir, pues qué de malo tiene el temazcal, es una práctica muy bonita y te desintoxicas y no sé qué tantas cosas. Bueno, hay una ceremonia atrás de todo esto. El temazcal tal cual es, hay una ceremonia en donde se invoca la bendición de los espíritus para la sanidad de no sé qué tantas cosas. Hay quien lo hace nada más, pues ya nada más como tipo baño de vapor. Pero si quieres un baño de vapor, ¿qué necesidad de que te vayas al temazcal? Vete al spa y ahí está, a final de cuentas, las áreas del baño de vapor, si es lo que realmente estás buscando. O estás buscando algo sobrenatural o estás buscando algo más profundo. Todo eso, hermanos, tenemos que preguntarnos antes de tomar una decisión, ¿sí? Entonces, todo tenemos que indagarlo porque si necesitamos algo que nos ayude en nuestra vida espiritual y material o física o en esta vida terrena, pues ahí está Dios. ¿O qué no es más que suficiente? Cuando creemos que no es más que suficiente, hermanos, es que nuestra fe, vuelvo a repetir, en nuestra fe algo está pasando. Hermana Noemí, si gusta continuar. Pues sí, quisiera, si no hay la intervención de algún otro hermano, quisiera pedirle ayuda a mi hermana Clarita y Jesús para que me ayuden con el examen. Les voy a pedir que ellos decidan quién va a contestar el examen. ¿Puedo opinar? Claro que sí, hermana. Adelante, por favor. Claro que sí.
No se entiende, Chelita. Que aquí en Mateo 22, por eso nos dice Cristo. No se entiende. No, se corta. Qué raro, porque hace ratito sí estabas muy bien, Chelita. Acércate al teléfono, Chelita. A ver, sí, que por eso nos dice que nuestro Señor Jesucristo, que el más importante mandamiento dice, ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sí, está diciendo, está leyendo el versículo que dice, ama a Dios tu corazón por sobre todas las cosas. O sea, Chelita nos está diciendo. El más importante mandamiento es ama al Señor Dios con todo tu corazón, con todo tu alma. Sí, es que casi no se oye, Chelita, pero creo que nos quieres decir que debemos recordar el mandamiento más grande. Ama al Señor, tu Dios. Amarás al Señor. Amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. Gracias, Chelita. Sí, yo creo que... Hermana, ¿se acuerda que, miren, ahorita es donde empezamos a aplicar, porque veo varias caritas así como que, yo no siento que esto sea así. Miren, aquí es donde vamos a aplicar luego lo que aprendimos en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que hablamos de las barreras? ¿Y se acuerdan que la última barrera de la que hablamos fue la de nuestro criterio propio? Que es una barrera que nos hace tanto daño. Aquí es donde empieza a actuar. Ay. Miren, Chelita dice ahorita, yo creo que todo lo que hagamos y toda decisión que tomemos tiene que estar basada en el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ahora, ¿cómo puedo saber si estoy amando a Dios? El mismo Señor Jesucristo nos da la respuesta. Si me amáis, ¿qué dijo? Guardad mis mandamientos. Así es. Si me amas, ¿cómo sabes que me amas? Porque estás guardando mis mandamientos, es decir, estás viviendo, estás tomando tus decisiones de acuerdo a lo que yo te estoy diciendo. Pero ahorita, hermanos, empieza a levantarse esa barrera. Mi criterio propio, ahorita, en mi vida, en las de ustedes, en las de muchos de nosotros, se empieza a levantar la barrera. No, yo no creo, yo no pienso que sea tan exagerado. Bueno, vuelvo a repetirles, nada más pongan ustedes en su mente, en su vida la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Pero antes indaguemos qué hay detrás de cada cosa, de cada práctica. Y una vez que indaguemos cuál es su origen, entonces sí, preguntémonos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y quitemos esto que nos está ahorita en nuestra mente, se está edificando, barrera del criterio propio, Yo pienso, yo creo. Aguas con esa situación. Aquí es donde empiezan las barreras. Gracias, hermana. Entonces, les vamos a pedir a Jesús. ¿Quién crees que debe responder la primera pregunta, Jesús? Lupita, por favor. Vamos con Lupita. Gracias. Yo también pensé que ella. Bueno, es que es muy lista y muy cumplida. Muy bien, gracias, hermana. Te has ganado un desayuno. Gracias, hermana. Mi viaje misionero. ¿De qué iglesia partió Saulo en su primer viaje misionero? De Antioquía. Gracias, hermana. Gracias a Dios porque no se quedaron ahí y tenemos esta herencia. Gracias a Dios por eso. Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, sí. Sí, ahí se ve en el mapa que ustedes tienen las dos Antioquías, hermana. Así sí, es. Sí, porque sí es importante ubicarlas. Gracias, hermana. Entonces es la que está más cerquita de Jerusalén, ¿verdad, hermana? Así es. Gracias. ¿Sí, Jesús? La número 2, para Raúl. ¿Cómo se llamaban? Aquí hay mucho gusto por eso. Los dos compañeros de Saulo se llamaban Bernabé y Juan Marcos. Gracias. Hermano, fíjese que yo ahí cuando hice la introducción,
yo me imaginé cuando vi a estos 5 grandes, Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén, Saulo, yo me imaginé, hermanos, cuando los que llegaron a ver en la iglesia que decían que estaba el pastor Raúl, los 2 Raúles y el pastor Arturo Soto, yo me imagino, porque nos comentan de cómo es cuando se empezaron a integrar los 2 pastores Raúles, y yo me imagino, hermanos, en ese tiempo también, ¿no? La iglesia, el gusto de la iglesia de ver que hombres buenos, guiados por el Señor, estaban trabajando. Entonces, se me olvidó hacer mención de que nadie dijo, pero ¿cómo que se va Bernabé y que cómo que se va Saulo si son 2 pilares? O sea, en ningún momento hubo el temor o el obstáculo por parte de la iglesia de decir, ¿y qué vamos a hacer? Y esto se va a acabar. Y si se van ellos, entonces, ¿quién va a continuar aquí con la obra? Entonces, gracias a Dios por esos 2 siervos que salieron. Gracias, hermano. ¿La que sigue, hermano? La 3, ¿cuál era el nombre romano de Saulo? Para Leti. Pablo. Muy bien, Leti. De acuerdo. Luego la 4, para Chelita. ¿Dónde usó por primera vez este nombre? En la isla de Chipre. Gracias, hermana. Sí. En la isla de Chipre. Sí, está bien. La 5. ¿Sí oyó? Sí, sí, La sí. 5 para Francisco. ¿Qué edad estimaba tenía Estimativa. Pablo cuando inició este viaje? ¿Qué edad estimativa tenía Pablo cuando Ya va a inició? contestar. Como entre 40 y 45. 46 años. 46. 46 años. 46. Yo tengo 47, hermanos, eso me pesa mucho. La que sigue, sí, diga, hermano. Para Mariana, la 6, ¿qué isla visitaron en este viaje? La isla de Chipre. Sí, está bien. Para Lili, la 7, ¿quién se convirtió en esta isla? El precónsul. Que se llamaba, ¿te acuerdas cómo, Lili? Ay, tenía un nombre así rarísimo. Dice, No Sergio recuerdo el nombre. Paulo. Sergio Paulo. Sergio Paulo. Muy Sergio bien. Paulo. Sí, hermano, siga usted. La 8, para Lili, ¿quién se opuso a esto? El mago, el Lemos, El Limas. En Lima. En Limas. el Limas. Para la hermana Ofe, la 9, ¿cómo resultado, qué le sucedió? Pues se quedó sin ver. Para la hermana Conchita, la 10, ¿cómo se llama el lugar que aparece en el mapa marcado con la letra A? Antioquía. Antioquía de Siria. De Siria. Antioquía de Siria. Y la B, La isla de Chipre. sí, correcto, todo estuvo bien. Muchas gracias, hermano. Muchas Falta gracias. la 8B, ¿no? No, hermana, yo creo que voy a hacer la otra en la siguiente clase, hermana, si está de acuerdo. Yo quisiera, hermanos, pues no sé, tenemos unos minutitos y quisiera, hermanos, que me acompañaran en oración. Antes de concluir, no sé si alguien quisiera comentar algo, pero yo quiero pedirles a todos, hermanos, en el próximo ratito. Esta lección tiene mucho significado para mí, hermanos. Yo me siento liberada de esta terrible esclavitud. Se los cuento, pero créanme que mi corazón sigue siendo atribulado porque mi familia, mis papás, mis hermanos, muchas cosas de estas las consideran como inocentes y normales, hermanos, y es algo que
para mí es difícil. Y pues quería pedirles, hermanos, si ahí en su casa, yo quisiera rogar por mis padres, rogar por mis hermanos, por mis sobrinos. La última vez, una chiquita que estaba de la edad de Mariana, cuando yo estuve hace 1 año y medio, 2 años en casa, llegó una curandera a curar a todos con un huevo. Y yo me enojé mucho, esta curandera pues pasaba a todos. Y esta niñita de la edad de Mariana va y me dice, tía, tengo mucho miedo de esto. Tía, yo no estoy de acuerdo con esto. Y tengo sus ojos clavados en los míos, diciéndome casi, casi, ayúdame, tía, esto a mí no me gusta. Solo recuerdo que la abracé, pues en ese momento yo les decía que tengo muchos problemas con mi carácter y solo fui a reclamarle a la señora, ¿no? Que no se anduviera metiendo con mi familia, que esas cosas eran malas. Hermanos, mi conducta no tuvo ningún impacto. Seguí siendo una religiosa, para ellos más marcado, ¿no? Una religiosa exagerada que se fue de grosera con la señora, que fue a curar a mi mamá. Mi mamá había pasado por una operación y entonces fueron a que la señora pues la limpiara para que le quitara todos los males y de paso limpiara a todos los demás. Le estoy hablando de hace apenas 1 año y medio escasamente. Entonces, hermanos, pues quiero pedirles si me acompañan, hermanos, y si es posible para ustedes, quisiera que estuviéramos de rodillas en los siguientes minutos. Voy a rogar por mis padres, voy a rogar por mis sobrinos y porque el Señor ponga la situación y los medios para liberarlos, porque hermanos, yo siento que el Señor me liberó de esa esclavitud, pero mi dicha se vería completada si más personas llegan a los pies de Cristo, hermanos. Entonces es lo que les quería pedir. Claro que sí, con mucho gusto. Si me pueden acompañar. Y los que no puedan, pues es comprensible, ¿verdad? Señor, tenemos tu palabra, mi Padre bendito. Tenemos el manual que nos has dado, Señor. Tenemos las instrucciones necesarias, Señor, para saber del presente, para saber del futuro. Tú has dicho, Señor, lo que nos es preciso saber. No hay nada que no debamos saber de más, Padre, pero la curiosidad se mete en el corazón necio del hombre por la misma maldad del hombre, Señor, a veces por otras fuerzas más grandes, Padre. Pero acudimos a ti, Padre, y yo les ruego a mis hermanos que luchen conmigo en oración, porque seguramente, Padre, ellos también conocen a un ser amado, a un ser querido, que sea prisionero de la superstición, Señor. Tú cegaste al mago, Señor, como una lección, y usaste a tu apóstol, Señor, para cegarlo, Padre, porque es lo que merecemos cuando queremos coquetear con cosas que no vienen de ti, Señor. Se nos hace fácil, se nos hace divertido, se nos hace inocente, Señor. Y yo te pido que nos perdones si alguno de nosotros hemos practicado eso por ignorancia, Padre, por diversión, por curiosidad misma, Padre. Perdónanos y permite que las personas entiendan, Señor, qué delicado es jugar con eso, Señor. Qué grandes efectos tiene, Señor, y que no es edificante, Señor, que es un ocio malvado, Señor, que es un ocio perverso y que no tiene nada que ver con lo que tú quieres. Señor, tú has hecho planes buenos para nosotros. Tú eres el que nos reprendes. Tú eres el que, como dice mi hermano, has mandado al mejor consolador, Señor, y está con nosotros. Nadie tiene que intervenir, Padre, para un favor tuyo. Tenemos puerta abierta, Señor. Tenemos acceso libre. Padre, no permitas que seamos engañados. Libera a los demás, Padre. Ten piedad de mi familia, Señor. Ten piedad de mis padres, Señor. Ten misericordia de mis sobrinos, Padre. Y no permitas que siga esta práctica, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, a abrir la boca con prudencia, Señor, y a tener oración. Padre, este pueblo de iglesia salió porque estaban orando, estaban ayunando, Señor, y yo te pido perdón porque muchas veces dedicamos pocos minutos a orar.
escasamente o casi nunca ayunamos, Señor. Y Señor, si queremos tu favor, sabemos que necesitamos prepararnos en oración y en ayuno, Padre, para tu obra. En esta enseñanza, Señor, todos hemos crecido, todos hemos aprendido, Señor, que no sea siendo más indigestión y que no sigamos comiendo, Señor, que abramos la boca y como dice nuestra hermana, que nos pongamos a trabajar, Padre, en lo que tú quieres, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por los corazones de nuestros hermanos, porque vienen, Señor, ansiosos de saber. Guíanos en esta semana, Señor. Apártanos de todo lo malo, Padre. Que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Padre. Es mi súplica. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Bien. Hermana, si me permite nada más hacer algunas observaciones finales. Sí, hermana. Bien. Pues para llevar en oración a la familia de mi hermana, no solamente hoy, sino que podamos llevar su súplica en nuestras oraciones también. A veces lo que creemos que no se puede hacer, Dios lo puede lograr. Solamente dos cosas, hermanos. Meternos en los terrenos de Satanás. No, así como estarte una campaña en donde dice que el que se mete con drogas, el final no es feliz, no hay buenos finales. Cuando nos metemos realmente en cosas que son satánicas, hermanos, es muy difícil, o sea, salir de ellas o los resultados son terribles. No son pocas las historias de cristianos y en especial jóvenes que se han ido a meter a casas de adivinos, brujería, etcétera, y que han salido endemoniados, hermanos, porque no está Dios ahí, sino los demonios. Nosotros tuvimos esa experiencia en la iglesia con un joven de la iglesia que se entabló en relaciones sentimentales con una chica cuya familia se dedicaba precisamente a estas cosas satánicas. Y él acudió también. Resultado, hermanos, se demonió. Y fue bien difícil la situación de este joven y a la fecha pues queda todavía, aunque Dios lo limpió, pero quedaron muchos traumas en él. Segundo, hermanos, ¿recuerdan por ahí que hubo otro mago, otro hombre también de este tipo de actividades sobrenaturales o que no son de Dios, que inclusive dice la Biblia que creyó? En el libro de los Hechos nos habla de Simón el mago. ¿Sí? Ajá. Y este hombre, la Biblia dice literalmente, creyó al Evangelio, creyó a Cristo como su Salvador, hermanos. Pero hay tantas situaciones enredadas ahí. ¿Ustedes creen que Satanás, cuando tiene una persona que le sirve tanto, que lo usa tanto para atraer a otras personas hacia el error, ¿ustedes creen que los va a soltar tan fácilmente? Y no lo soltó. De hecho, de acuerdo a la tradición, pues hay muchas cosas que se dicen de este Simón. Lo que menos se dice es que se haya vuelto a Cristo, hermanos. Se dice que inclusive creó su propia religión, Simón el mago. Otros dicen que murió tratando de brindar un espectáculo a Nerón, que quería ver tantas cosas Nerón. Hasta es una anécdota que a veces, entre las muchas que hay, que dicen que le dijo a Nerón que él era capaz de volar y se programó todo el espectáculo y se subió a un andamio, una torre muy alta que edificaron para que Simón volara. Y cuando ya estaba en lo alto, Nerón gritaba, vuela Simón, vuela Simón. Y Simón se aventó y págatelas, que cae hasta el piso y que se mata. Y que Nerón solamente dijo, no voló. Ajá. Son anécdotas, a final de cuentas, o sea, a veces hasta chuscas, no voló. O sea, pero este hombre terminó lejos de Dios, según la tradición. Entonces, no es tan fácil, hermanos, que Satanás suelte a sus presas, y mucho menos cuando saben que le puede ser de mucha utilidad para atraer a muchos al error. Entonces, no nos metamos en los terrenos de Satanás. Tenemos bastante en Dios para no meternos ni por curiosidad en ese tipo de situaciones. Amén.
Amén. Amén. Pues yo quiero comentar que así como a Noemí, a mí también Dios me ha rescatado de todas esas situaciones, porque también yo era presa de todas esas cosas y doy gracias a Dios que me haya pues salvado de todas ellas. Amén. Gracias a Dios, hermana Leti. Bien, hermana Noemí, pues si ya no hay nadie más que quiera participar. Bueno, yo quisiera comentarles, en la familia de Ral, de mi esposo, pues él fue el primero que se convirtió. Toda la familia, pues tenían, pues no sé, eran católicos, pero tenía una tía que la hacía de medium. Y esta tía iban y sí, les decía cosas y todo. Pero cuando Cristo Jesús llegó a su corazón, ella lo aceptó de todo corazón. Pero como usted dice, hermana, fue muy difícil. Satanás no la quería soltar. Y recuerdo una ocasión que ella se fue allá a la casa de su mamá de Ral. Y ni siquiera nosotros nos acercamos porque dijo, no, saliendo del templo, el templo está a una cuadra de la casa de mi suegra, que fue la casa de mi suegra. Entonces salíamos del templo y nos íbamos para allá, pero mi esposo me dijo, no vamos para allá. La tía estuvo 3 días metida en ese cuarto y se oía que tiraban cosas, se oía que golpeaban y todo, y ella dijo, no entre nadie. Y después de los 3 días salió toda maltratada, toda así, pero sí, Satanás la tuvo que dejar. Amén. Y después su casa era un lugar donde iban y se predicaba la palabra de Dios, y mucha gente ahí en Iztapalapa, porque ahí vivía, mucha gente conoció de Cristo. Principalmente tenía un grupo de niños grandes, que le da muy grande ese grupo, que les daba las lecciones bíblicas a los niños, y mucha gente la conoció. Primero la conocían como bruja, pero después la conocieron como una persona que predicaba la palabra. Y cuando falleció, pues su cara demostraba una sonrisa, una alegría, porque ella partió y estuvo con el Señor. Entonces yo quise contárselos porque así como Satanás a veces gana, también en este caso fue vencido porque Cristo Jesús vino y hubo la entrega total de la persona, ¿no? Porque a veces no, el Señor quiere bendecirnos, está esperando para bendecirnos, pero nosotros mismos somos los que evitamos, no permitimos que el Señor actúe en nuestras vidas. Eso que dice mi hermana es cierto. O sea, claro que el poder de Dios puede liberarnos de la esclavitud de Satanás en ese tipo de situaciones y en todas, pero depende de uno. Simón, o sea, Simón por el dinero, por la fama que tenía, pudo más en él esto que el amor a Dios. Yo también, hermanos, no crean que tengo una familia muy hermosa que digamos. Mi bisabuela era espiritista. Yo me acuerdo cuando de repente íbamos al rancho, mi papá, pues era la mamá de mi abuelo y la iba a ver, pero mi papá no nos permitía que nos acercáramos a una especie como de templo que tenían. Iban varios de ellos vestidos bien hermosamente, hermanos, de blanco, y era muy alta, vestidos de blanco. Me acuerdo que como todos los escuincles ahí, una vez nos asomamos por una ventanita, ahí donde se veía, y había un ojo en el centro, pero ella decía que estaba sirviendo a Dios, que no estaba sirviendo a nadie más. Me acuerdo que mi papá nos felicitó mucho cuando le dijimos todos espantados que había un ojote, nos felicitó bastante como sabía hacerlo mi papá cuando nos obedecíamos. Entonces, sí, la verdad es bien difícil. Mi abuelita se le predicó mucho el evangelio, y ella en su engaño, el engaño que tenía Satanás, bueno, no es mi abuelita, mi bisabuelita, ella decía que no estaba haciendo nada porque ellos estaban adorando a Dios, pero de otra manera, y ella pues murió, lejos de Dios, desgraciadamente. Pero todo está
en que uno quiere. No es fácil, como dijo mi hermana, cuántas situaciones, cuántas manifestaciones. Entonces, hermanos, si estamos en ese amor de Dios, en esa paz de Dios, en ese cuidado de Dios, ¿para qué nos metemos en problemas? No lo necesitamos. No lo necesitamos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Pues espero que entonces la próxima, hermanos, también les voy a pedir, les voy a mandar el segundo mapa y pues a mí, la verdad, era muy importante para mí. Les dije mi técnica de rayar el mapa y poner los eventos, pero si alguien no, porque no pude ver las caritas de todos al principio, les voy a mandar una foto de lo que yo rayé en mi mapa para que todos pues nos sirvamos de esto, que para mí es importante porque me ubica en los lugares y sobre todo en los versículos que hablan de en qué momento esos lugares fueron visitados, hermanos, pero nos vemos primeramente Dios dentro de 8 días. Vamos a terminar el primer viaje, ¿verdad? Porque apenas nos quedamos en la isla de Chipre, en Pafos. Sí, Entonces nos faltaría pues su ida a Galacia, que es el primer viaje. Si te das cuenta, Conchita, ajá, es que esta lección nada más quedó allí y ya no quise abordar la otra porque era ya muy poquito. Entonces estamos ahí embarcados, ahí seguimos. Ajá, bueno, yo te quise preguntar porque estabas hablando de otro mapa, pero yo creo que este que tenemos ahorita todavía nos falta una parte. Así es. Hermanos, solamente a lo mejor escuché mal, pero nada más para remarcar, porque yo a lo mejor escuché mal, pero la isla es Chipre, Salamina es una de las poblaciones, Pafos no es una isla, está dentro de la isla de Chipre, y era la capital de Chipre, precisamente Pafos, era la capital de Chipre, es una población o es la capital de la isla de Chipre, nada más como aclaración. Sí, y si quieren, hermanos, a mí me sirvió mucho ver cómo es Pafos ahorita, que nada más le di Pafos, ahí la googleé, es una ciudad tan hermosa, está muy bonita, y algo que también les voy a mandar, hermanos, que se me hizo también muy interesante, fue la pintura que hizo Rafael, creo que está en la Capilla Sixtina, donde está la situación en la que el mago queda ciego por Pablo, también se los voy a mandar. Gracias. Pues les deseamos un bonito domingo, que el Señor los siga acompañando por el resto de la semana y primeramente Dios, hermanos, nos encontramos aquí y vamos, pues creo que el culto es a las 12, ¿verdad? Sí. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Dios. Gracias a todos, hermanos. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias. Ay, qué linda esa carita de Leti. ¿Cómo te sientes, Leti? Cansadona, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno, Leti. Me sigo acordando de ti cuando hago mi sopa verde. Ah, muy bien. Ya es tradicional. Eso de vez en cuando. La sigo haciendo, Leti. Es ya de cajón. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Leti. Que tengan bonito domingo, que Dios los bendiga. Y gracias, Leti. Gracias. Bye. Bye. ¿Y tú, Conchita, qué vas a comer hoy? Ay, tengo arroz integral, no me gusta tanto, y pollo con ensalada. Y frijolitos. ¿Y ustedes, Jesús, qué van a comer? Vamos a comer milanesitas de pollo y vamos a hacer unas papitas con mostaza. Ay, qué sabroso. Sí. Una sopita de verduras. Ay, qué rico. Yo todavía no sé, por eso les pregunto, a ver qué se me ocurre. Pero no tengo arroz integral. Sabroso. Ay, a mí, Conchita. yo no se me olvida la famosa paella que hiciste el año pasado. Qué riquísimo. Ay, Conchita, ojalá ya se pueda. Clarita no la ha probado. No, yo no la probé, no tuve el gusto. Hace un año le festejamos. Vamos a comer ate con queso. Ah, qué rico. Ay, es rico el ate de membrillo con una rebanada de queso panela. ¿Y Chelita qué va a comer?
Pues vi una receta mexicana que se me antojó, requesón, y haces las bolitas, las licúas, las cuelas, como pastilla de la guayaba. ¿Cuál es la postura de tu micrófono? Porque creo no te entendimos. No te entendimos nada. Bueno, yo no entendí nada. A lo mejor yo estoy más sordita. No, pero qué raro, porque a veces sí. El requesoncito con licuado de guayaba, pero casi sin agua, se revuelve. Requesón con néctar de guayaba. No sé. Solo oí requesón. No, nos vamos a quedar con la duda porque no entendimos. Es requesón, lleva requesón. ¿Es lo que entendiste? ¿Pero qué será, el teléfono o la señal? ¿Qué crees que será, Jesús, de Chelita? ¿Será su teléfono o será la señal? Yo no sé el teléfono. La señal porque se le oye como robotito. Ay, la hermana ya no sé, la hermanita Lupita ya nos está escribiendo que gracias por el... Ay, hermanos, pues... Muchas gracias. Nosotros tenemos problemas para descargar los mapas, no podemos imprimirlos. No nos deja mandarlos al correo. Hermana, ¿sabe yo que también iba a sugerir? Porque, o sea, a lo mejor es muy tosco, pero calcar yo también pensé, dije, hay hermanos que a lo mejor no tienen impresora en casa o no le saben. Déjeme ver si Francisco puede mandárselo ya en PDF para que usted lo pueda ya imprimir. Y la otra hermana es, en el libro hay mapas. Sí, los encontramos. Entonces, hermana, si quiere rayar ahí, porque a mí como que digo, el mapa tiene sentido cuando pongo los versículos. Ándele, Conchita. Para mí, Conchita, toma sentido el mapa cuando pongo los versículos. ¿Qué pasó ahí y con qué versículo? Porque era mucha información, o sea, todo lo que tú explicaste, Conchita, lo que dijo Wikis, haz de cuenta que era la primera vez que lo estaba leyendo. Y ya como que dije, sí es mucha información y me ha servido el mapa para poner en orden los eventos. Ajá, y sobre todo para ¿por qué es importante, no? ¿Por qué es importante? Pues para mí, esta cuestión que yo no había visto de cómo se expandió gracias a una persecución, porque lo ves malo, ¿no? Qué triste, qué lamentable, pero en realidad fue para que se fueran. Y cómo allí, ya estando, pues les ordenas que salgan, o sea, están muy bien allí en Antioquía, pero tienen que salir. Y luego no es como que todo te va a ir muy bien. O sea, en todo el trayecto que estamos viendo de los viajes, no es que los estén recibiendo con los brazos abiertos y que todo sea sin dificultad. Vemos ahí como que un primer obstáculo y después, pues vemos después que son apedreados, que son echados, bueno, muchos problemas enseguida, ¿no? Que a lo mejor nosotros creemos, nunca, bueno, tú sí, Conchita, pero los demás que no hemos ido como que a predicar, pues creemos que todo está muy bien y que Dios te va a bendecir porque estás haciendo algo bueno y que todo va a ser color de rosa. Es cierto. Yo lo encontré mi Biblia en la página 2167. En mi Biblia ya están los viajes de Pablo y ¿En el libro, Chelita, o en tu Biblia? En mi Biblia, en la Biblia que dice porque era lo que les iba a decir, Chelita, si al cabo de un rato está complicado imprimirlos, pues a lo mejor nada más calcarlo para tener los lugares y que tú puedas rayar, porque habrá quien dice, yo no quiero rayar mi Biblia, no, le saqué fotocopia y me salió muy clarito y ya están ¿Qué es lo que veo que hizo Conchita? Se ve que Conchita le sacó copia a su Biblia. Y me costó $1 la copia. ¿Pero en dónde fuiste, Conchita? Aquí en La Tortuga, porque pues no quiero salir.
pero tuve que. Entonces Exacto, fui a la exacto. Tortuga y ahí me lo sacaron. Sí, por eso me atreví a decirlo, dibújenla por las personas que no pueden ni siquiera ir a sacar una copia, sí te entiendo, pero muchas Hasta de gracias, de Conchita. la Biblia lo amplificaron en la copia y ya quedó grande. Sí, ¿verdad, Sí, Conchita? Te lo amplificaron. sí, $1 por los 4 viajes. Te Y puedo, luego $1 por esta copia a ver, ampliada. otra vez. Mira qué bonita está y le iluminaste todo. Yo lo iluminé y me quedé aquí, mira, señalé con la flecha Ahí a estamos. Pafos. Ahora, Ujú. la próxima semana, pues le vamos a seguir. Qué Sí, bonito. pero está muy bonito ahí, por ejemplo, Conchita. Yo siempre me confundía con las dos Antioquías y veo que ahí en tu mapa también está muy claro. La Y, Antioquía de Pisidia. y muchas veces que dices que el viaje a Chipre, pero pues ahorita lo que vimos con el libro fue hasta dónde tuvo lugar ese evento con el mago, fue hasta Pafos, no En fue que. Pafos, ajá. Entonces sí O está sea muy que bien. en el reporte ahí en Hechos dice que fueron a Salamina y de Salamina llegaron a Pafos y ahí es donde ocurre el evento con el Bar Jesús o con el Elimas, que es el... ¿En qué idioma? Hoy aprendí mucho, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias. Es que a veces, Conchita, son tantos nombres que que la mente se limita a guardar. Chipre ya lo habíamos oído antes, entonces solo registras Chipre. Y cuando ves Pafos y Salamina y Seleucia, que no es tan común que los digas, te pierdes. Y creo que el mapa sí te ayuda a que, a ver, ubiques qué tan lejos estaba y que no lo sientas el texto pesado, porque ya se vuelven más comunes para ti. Entonces, eso fue lo que me gustó a mí también mucho de esta actividad, que dije, ¿cómo? O sea, Conchita, como si fuera la primera vez que estoy leyendo Seleucia. Es la primera vez que sale, pues, que mi ojo lo registra, porque lo pasas tan rápido, como Sí, te ¿no? digo, tu mente memoriza más la que ya sabes, Chipre, y ya ahí te pierdes. Sí. Pero sí, les voy a decir a los hermanos que en la próxima clase mostremos tu mapa. Está muy bonito para hacerlo así. Te digo, y me costó $1 la copia. Y si hubiera ido a Tequis, a donde hacemos las copias, ahí cobran 30 centavos por la copia. Sí, pero no tiene caso que te expongas. Ahí me imagino que fuiste con tu careta y fuiste con todo, ¿verdad? Sí. Y no me lo sacó también la señora, salió mucho de aquí abajo, por eso ya no quise que me Está muy hiciera los bien, está demás. muy bonito, así en el tamaño